Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Bienvenidos a los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 27 de marzo del 2023. Vamos a iniciar con nuestra grabación o con nuestra sesión, nuestra sesión de nuestro curso de Contabilidad 1 de la Universidad Ciudadana. Vamos a continuar con nuestro programa, con nuestro calendario que tenemos por ahí ya programado. El día de hoy vamos a continuar con lo que viene siendo el curso y vamos a ver el capítulo número 12 y vamos a ver el capítulo número 14. El capítulo 12 va muy relacionado con las cuentas que se emplean principalmente en la contabilidad comercial. De hecho, muchas de ellas ya las hemos visto nosotros a través de los diferentes capítulos que hemos llevado en el curso. Y el otro capítulo que vamos a ver es el capítulo número 14 que nos habla de lo que es el IVA. Vamos a ver de manera muy general lo que es el impuesto al valor agregado, cómo se calcula, quiénes están obligados a presentar dicho impuesto y vamos a solicitarles que para esta semana nos apoyen con o que realicen una tarea a través de formato SCORE, que es una tarea de cuestionario autoevaluable, que sería prácticamente ya la última tarea que estaríamos entregando esta semana. Aprovecho también para comentarles que ya, reitero, el día de hoy sería nuestra última sesión de aprendizaje. Ya la próxima semana, el próximo lunes, el lunes 3 de abril, perdón, estaríamos dando un repaso general para lo que va a ser el examen final, que el examen final está programado en la semana del 10 al 16 de abril, ¿ok? Entonces, con este tema del día de hoy vamos a terminar nuestro curso y reitero, la próxima semana en el mismo día, lunes, al mismo horario, a las 8 de la noche, 9 de la noche, perdón, vamos a exponer el repaso general previo al examen final, ¿ok? ¿Alguna duda de lo comentado hasta ahorita? ¿Alguna duda? Ok, gracias. Sí les agradecería por favor que pongan su cámara tantito para tomar un screenshot, por favor, si son tan amables, porque también me lo están pidiendo en la escuela, en la universidad. Gracias, Brian. Gracias, Javier. Los demás, por favor. Gracias, Leida. Mari Carmen, Julio. Gracias. Falta nada más Julio, por favor. Ok, gracias. Ya le tomé el screenshot. Ya la acabo de grabar. Muy amables. Vamos a continuar con lo que comentábamos. Nada más, por favor, valídenme si se ve clara la presentación y ya comenzamos a exponer el tema del día de hoy. Si se ve bien el PowerPoint. Ok, gracias, Julio. Bueno, vamos a comenzar. Como les decía, estos dos capítulos son los últimos que vamos a ver en este curso de Contabilidad 1. Todavía no nos despedimos porque la próxima semana vamos a tener el repaso general de lo que va a ser el examen final. Pero antes de comentar, de pasar ese tema, vamos a iniciar con el capítulo número 12. Vamos a mencionar cuáles son las principales cuentas que se emplean en la contabilidad comercial. Al principio de este curso yo les hacía mención que este curso, vaya la redundancia, iba dirigido a todas aquellas empresas que perseguían un lucro, es decir, que perseguían utilidades, que perseguían obtener un superávit referente de sus ingresos con sus costos y sus gastos, es decir, obtener una utilidad, que obviamente puede haber pérdidas, pero su giro o su objetivo principal es generar utilidades. Por eso es que las empresas utilizan de manera muy común todas estas cuentas. También hacíamos mención en el principio del curso que había empresas que no perseguían lucro, como las asociaciones religiosas, las asociaciones civiles, etcétera.
e inclusive que existen otro tipo de contabilidades que no persiguen lucro, como son la contabilidad gubernamental, en el entendido que la contabilidad gubernamental, sobre todo en el ramo federal, se rige por el presupuesto de ingresos y de egresos de la federación, y en base a eso pues se envía un presupuesto de los mismos a cada una de las dependencias como Pemex, como CFE, etcétera, para que puedan ejercer ese presupuesto. Y aunque utilizan cuentas muy similares, pues es una contabilidad muy especial. Como tal, vamos a mencionar lo siguiente. Dice que el número de cuentas que se emplean en la contabilidad de una entidad comercial depende tanto de la clase y número de operaciones que se efectúen o que se efectúan en el análisis que de las mismas se haga, pues entre más detallado esté, mayor será el número de cuentas que se utilizan en el registro de operaciones. No hay una regla que establezca el número exacto de cuentas que se deban emplear en el número de operaciones. Esto lo hemos mencionado también en anteriores clases, así como en el siguiente curso de contabilidad vamos a ver un tema que es el capítulo número 18, si mal no recuerdo, 19, que habla de los asientos de ajuste, donde me dicen que no existe un determinado número de ajustes que se tengan que hacer para revisar que la información financiera esté correcta. Así también no existe un número determinado de cuentas que se tengan que emplear. ¿Por qué? Porque esto va a depender si la empresa es una empresa del ramo manufacturero, si es una empresa comercial, es decir, que compra y vende productos, compra para comercializar a un precio mayor obtener utilidad, productiva, si es que va a llevar a cabo un proceso de transformación de una materia prima a través de unos insumos para generar un producto terminado, o una empresa de servicios que no tiene costo de venta como tal. Entonces, dependiendo del giro, dependiendo de las operaciones y qué tan detallada queramos nosotros como responsables de la información financiera, esa información, pues va a ser el número de cuentas que vamos a emplear, dependiendo tanto del nivel de operaciones como de lo que viene siendo el giro al que se dedique dicha empresa o dicho negocio. Ya mencionamos, me quiero ir un poquito rápido porque son cuentas que ya hemos mencionado, pero sin embargo hay que mencionarlas. Tenemos las cuentas de activo que ya mencionamos en su momento, que son cuentas que se registran, que se clasifican, perdón, en cuentas de activo circulante, fijo y diferido, que se clasifican de acuerdo, el activo se clasifica de acuerdo a su mayor o menor grado de disponibilidad. Y estas cuentas son las siguientes: caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, que hasta ahí corresponden a las cuentas de activo circulante, terrenos, edificios, mobiliario y equipo de entrega o reparto, depósitos en garantía, corresponden a las cuentas de activo fijo, y los gastos de instalación, papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado corresponden a las cuentas de activo diferido. En el caso de las cuentas de activo fijo, ya mencionamos que todas estas son de naturaleza deudora, a excepción de las depreciaciones de los activos, que son de naturaleza acreedora, y de las amortizaciones de los activos circulantes, que son también de naturaleza, de los activos diferidos, perdón, que son de naturaleza acreedora. Mencionar así muy rápidamente la cuenta de caja, ya lo mencionamos, cómo se carga al principio del ejercicio del valor de la existencia del efectivo, del valor del dinero que ingrese a la caja, y que eso es durante el ejercicio obviamente, y al terminar el ejercicio del valor de los sobrantes en efectivo. Esta cuenta se abona del valor durante el ejercicio, del valor del dinero en efectivo que egrese o las salidas de dinero que tengamos, del valor de los faltantes en efectivo y del valor de su saldo para saldarla en dado caso de que tenga un saldo. Y obviamente cuando vayamos en el siguiente curso y veamos cuándo se tiene que hacer un cierre de operaciones, por qué se carga y por qué se abona al final y al principio de un ejercicio fiscal. El saldo de esta cuenta siempre debe de ser deudora, es decir, que representa un bien, no puede tener una naturaleza acreedora, porque entonces en lugar de reflejar un bien, reflejaría una obligación. Y expresa el valor en efectivo que tiene la empresa a un periodo determinado dentro del balance general, y se presenta dentro del activo circulante. La cuenta de caja, la cuenta de bancos tiene la misma naturaleza que la cuenta de cajas. Al principio del ejercicio se carga del valor de la existencia depositado en las cuentas de cheques, de las diferentes cuentas de cheques que pueda tener la empresa, durante el ejercicio del valor de los depósitos en cuenta de cheques y del valor de los intereses que los bancos abonen en nuestra cuenta de cheques. Se abona del valor de los cheques expedidos a cargo de los distintos bancos,
del valor de las cantidades de que los bancos carguen a nuestra cuenta de cheques por concepto de comisiones, por los contratos que celebremos con ellos, y al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarlo. El saldo es deudor, ya lo mencionamos, y representa el valor o el dinero que tenemos depositado en cada una de las cuentas bancarias y su naturaleza de deudor, y se presenta dentro del balance general en el activo circulante. La cuenta de mercancía no la vamos a mencionar, ya que es un tema un poquito más extenso. Sin embargo, hay que recordar que representa todo aquello que está a disposición de la empresa para poder vender a nuestros clientes. Es de naturaleza deudora y se encuentra dentro del activo circulante. Representa todos aquellos bienes que tenemos, reitero, disponibles para venderlos posteriormente. Después tenemos la cuenta de clientes, que se carga al principio del ejercicio del valor de ventas de mercancías a crédito pendientes de cobro, cuando le damos crédito a nuestros clientes para que nos paguen nuestra mercancía o nuestros servicios. Del valor también se carga en el ejercicio, más bien dicho, durante el ejercicio del valor de las ventas de mercancías efectuadas a crédito, del valor de los intereses que se apliquen a los clientes por demora en el pago de sus cuentas. Se abona durante el ejercicio del valor de los pagos a cuenta de liquidación efectuados por los clientes, del valor de las mercancías devueltas por los clientes, del valor de las rebajas concedidas a los clientes, que son los descuentos de bajas y revoluciones sobre venta, que ya mencionamos en el estado de resultados, y al terminar el ejercicio del valor de las cuentas que se consideran incobrables, así como del valor de su saldo para saldarla. Es una cuenta también de naturaleza deudora, se representa dentro del activo circulante y representa todos aquellos o aquel dinero que nos deben nuestros clientes por haberles concedido crédito a determinado tiempo, 10, 15, 25, 30, 45 días. ¿Okay? Obviamente están pendientes de cobro esas operaciones. Documentos por cobrar, pues son todos aquellos documentos que son a favor de la empresa, son de naturaleza deudora y también se representan dentro del activo circulante. Tiene la misma semejanza que las demás cuentas deudoras que ya mencionamos, y obviamente la única diferencia es que aquí se ve reflejado todos aquellos documentos o lo que nos deben, pero por un documento, no específicamente por la venta de mercancías. Es decir, al principio del ejercicio se carga del valor nominal de los documentos pendientes de cobro, y durante el ejercicio de los documentos recibidos, suscritos o endosados a favor del comerciante. También este es un tema que vamos a ver en el curso de contabilidad 2, que son los documentos descontados o endosados. Se abona durante el ejercicio del valor nominal de los documentos cobrados, endosados o cancelados por el comerciante, y al terminar el ejercicio del valor nominal de los documentos que se consideran incobrables, así como del valor de su saldo para saldar. ¿Okay? Deudores diversos, aquí se representa todo aquello que nos deben los terceros y que no es por la venta de mercancía, como pueden ser los préstamos empleados, la venta de un activo fijo a crédito, de un activo fijo que ya hayamos dado de baja, etcétera. Es de naturaleza deudora, también se representa dentro del activo circulante y tiene la misma semejanza en cuanto al movimiento que las cuentas anteriores, ¿ok? Solo que obviamente reiterando que representa el valor de los adeudos que se tienen con nosotros, pero que no es por el valor de mercancía. Entramos a las cuentas de activo fijo, como es el caso de los terrenos, que al principio del ejercicio se carga del costo de los terrenos que ya tenemos existentes y también durante el ejercicio de todos aquellos terrenos que vayamos adquiriendo de manera gradual durante el mismo. Se abona del precio del costo que los terrenos se vendan, que reiteramos que los terrenos no se adquieren con la intención de venderlos, sino que sirven para la operación de la empresa, pero que también se pueden vender por una situación particular, y al terminar el ejercicio del valor de su saldo para saldarlo. Es de naturaleza deudora y expresa el costo que tienen los terrenos que son propiedad del comerciante, y a diferencia de los activos anteriores, se presenta dentro del activo fijo. Edificios, esta cuenta también es una cuenta de activo fijo, su naturaleza es deudora. ¿Por qué? Porque representa un bien, un derecho, y expresa el valor a precio de costo de los edificios propiedad del comerciante, y aparece en el activo fijo como en el balance general dentro del rubro de activo fijo o dentro del grupo de activo fijo. Tiene la misma similitud que lo que viene siendo los terrenos. Al principio del ejercicio se carga del costo de los edificios existentes,
durante el ejercicio del precio del costo de los edificios que se adquieran, así como del precio del costo de las construcciones que se vayan adhiriendo o que se vayan haciendo. Se abona del precio del costo si se llega a vender ese edificio, que obviamente cuando vendemos el edificio, pues también vendemos el terreno, ¿verdad? No podemos vender una cosa sí, una cosa no. Y al terminar el ejercicio del importe de su saldo para saldarlo. También tenemos la cuenta de mobiliario y equipo, que también representa es una cuenta de naturaleza deudora y representa el precio del costo de todos los bienes y enseres propiedad del comerciante o del negocio, como pueden ser mesas, mamparas, sillas, etcétera, todo lo que viene siendo mobiliario también y se representa en el balance general dentro del activo fijo. Equipo de entrega o reparto también es un activo fijo, es de naturaleza deudora, se representa dentro del balance general en el rubro de activo fijo y representa todo el valor a precio de costo de todos los vehículos de transporte, como puede ser equipo de reparto, autos utilitarios, etcétera, que son propiedad del comerciante y aparece en el balance general dentro del rubro de activo fijo, como ya lo mencionamos. Depósitos en garantía. Los depósitos en garantía son todos aquellos recursos que nosotros dejamos hacia un tercero para que nos puedan llevar a cabo determinado servicio, como en el caso de los arrendamientos. Y obviamente son depósitos o cantidades dejadas en guarda por el comerciante para garantizar bien el servicio, como ya lo mencionamos. Inclusive cuando solicitamos un crédito para lo que viene siendo el servicio de gasolina, también, por ejemplo, Oxogas nos pide un depósito en garantía para saber si para dejarlo ahí como un respaldo en dado caso de que nosotros no vayamos a cumplir con el servicio o con el contrato que tenemos. También es de naturaleza deudora, ya que representa un valor, un bien de la compañía, se carga al principio del ejercicio de las cantidades que están en salvaguarda para garantizar bien los servicios y durante el ejercicio de las nuevas cantidades dejadas en guarda por el concepto anterior. Se abona del valor de los depósitos en garantía devueltos por haber terminado el plazo de los contratos por la cancelación de los mismos y del valor de su saldo para saldarla al final del ejercicio. ¿Okay? Gastos de instalación, ahora sí, los activos que vimos ahorita, o sea, a partir de los terrenos, de excepción, ojo, los depósitos en garantía no se deprecian, todos los demás son depreciables, a excepción de los depósitos en garantía y de los terrenos, que los terrenos tienen otro proceso que se llama revaluación, que mencionaremos más adelante. Y ahora vamos a entrar a los gastos de instalación, que son todos aquellos gastos, como son gasto de instalación, adaptación, mejoras efectuados para acondicionar el local cuando vamos a aperturar un local, una nueva oficina, un nuevo centro de trabajo, y obviamente son activos diferidos por los cuales vamos a recibir un beneficio en el futuro. Este rubro ya o este activo ya forma parte de lo que viene siendo el activo circulante el activo diferido, y el activo diferido, a diferencia de los activos fijos, que se deprecian, el activo diferido se amortiza. Se carga del valor de los gastos pagados por las adaptaciones, mejoras, etcétera, al inicio del ejercicio y durante el ejercicio de las nuevas mejoras que se vayan acondicionando. Al terminar del ejercicio se abona de su saldo para saldar. ¿Okay? Y aunque aquí falta en la literatura, también se abona, pero ya no se abona directamente a la cuenta de gasto de instalación, se le abona a la cuenta de amortización acumulada. Cargo el gasto que corresponde el bien con abono a la amortización acumulada, pero eso lo vamos a ver en el capítulo número 2. Papelería y útiles representa lo mismo, el valor de la papelería y útiles pendientes de utilizarse es de naturaleza deudora, se amortiza y va dentro del activo diferido. Propaganda y publicidad, el saldo de esta cuenta es deudor y expresa el valor de la propaganda o publicidad pendientes de aprovecharse cuando hacemos pagos por 1 o 2 años en la prensa, en el radio, en la televisión. Inclusive mencionábamos que ahorita la publicidad más grande está en las redes sociales y muchas veces me cuesta. Sin embargo, en la práctica y en la teoría todavía tenemos este tipo de bienes por los cuales damos un dinero adelantado y por lo cual vamos a recibir un beneficio y se tiene que registrar dentro de propaganda y publicidad. Igualmente las primas de seguros que representan el valor
de las primas de seguro que aún no se vencen y por los cuales vamos a recibir un beneficio posterior, como el caso de los seguros que tenemos, en el caso del equipo reparto, que tengamos un año, si lo pagamos por adelantado, tenemos que ir amortizando mensualmente ese valor hasta que se extinga nuestro activo diferido. Obviamente es una cuenta de naturaleza deudora y se representa en la cuenta de o en el rubro de activo diferido. Rentas pagadas por anticipado es lo mismo, son todas aquellas rentas que nosotros, si tenemos una sucursal o tenemos varias sucursales y tenemos recursos y queremos asegurar que no tengamos problemas para el pago de dichas rentas en el futuro, podemos adelantarlas y ahí se registran dentro del activo diferido. Y obviamente es de naturaleza deudora y representa lo que estamos pendientes por disfrutar, todos los pagos que hicimos por anticipado por esas rentas en un periodo determinado. Obviamente también es de naturaleza deudora. Intereses pagados por anticipado. Esta cuenta es cuando nosotros solicitamos un crédito y obviamente pues hay que recordar que el dinero tiene un costo y el crédito nunca nos lo van a prestar sin ningún interés. Entonces decimos, sabes que yo te voy a adelantar los intereses de una vez por el siguiente año para liberar un poco de flujo y no tener que estarme preocupando. Pues ahí se registran esos intereses pagados por anticipado que están pendientes de vencerse y por los cuales vamos a ir obteniendo, amortizando ese gasto contra la cuenta de activo diferido, que en este caso son los intereses. Es de naturaleza deudora y se representa dentro del activo diferido. Continuamos con las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo ya las mencionamos, no son otra cosa más que las deudas y obligaciones que tenemos para con nuestros acreedores, nuestros proveedores, nuestros acreedores hipotecarios, etcétera. Y las cuentas principales son proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos, que estas forman parte del pasivo circulante, que recordar que se clasifica de mayor a menor grado de exigibilidad. Los acreedores hipotecarios forman parte del pasivo fijo y los intereses cobrados por anticipado y las rentas cobradas por anticipado forman parte del pasivo diferido. ¿Qué son los proveedores? El saldo de esta cuenta es acreedor, a diferencia de las cuentas de activo que son deudoras porque representan bienes y derechos. Los proveedores es acreedor porque representa una deuda o una obligación y expresa el valor de las compras de mercancías a crédito pendientes de pago, todo lo que nos dan nuestros socios comerciales denominados proveedores y que les vamos a pagar en un periodo determinado. Su saldo es de naturaleza acreedora y se representa dentro del pasivo circulante en el balance general. Documentos por pagar, así como tenemos clientes, tenemos proveedores, tenemos documentos por cobrar, tenemos documentos por pagar. Estos documentos por pagar se representan en el balance general dentro del pasivo circulante o flotante y expresa el valor nominal de los documentos pendientes que tenemos de pago con nuestros acreedores. Acreedores diversos, esta cuenta representa, ya lo hemos mencionado, todo aquello que le debemos a terceros, como si compramos un mobiliario a crédito, si uno de los socios hace un préstamo, que también ahí lo podemos registrar en una cuenta que conocemos como aportaciones para futuros aumentos de capital, pero a final de cuentas no deja de ser otra cosa más que un préstamo y debe ir dentro de acreedores. Es de naturaleza acreedora y representa, reitero, todo aquello que debemos a personas distintas o conceptos distintos a la compra de mercancía, que es el caso de los proveedores, y se representa dentro también del pasivo circulante o flotante. Acreedores hipotecarios, ya es un pasivo fijo, representa el valor de los préstamos hipotecarios que tenemos pendientes de pago. Mencionábamos en clases pasadas que aquí se registran los pasivos fijos, los acreedores hipotecarios se registran dentro del pasivo fijo porque generalmente su pago es a mayor a un año. Hay que recordar que todo lo circulante es cuando son movimientos menores a un año, es decir, en el corto plazo. Y obviamente pues esto es de naturaleza acreedora y es lo que le debemos a nuestros acreedores hipotecarios, que generalmente son los bancos. Intereses cobrados por anticipado y rentas cobradas por anticipado, así como hicimos pagos por anticipado, tanto de rentas como de intereses, también podemos cobrar por anticipado en dado caso que tengamos propiedades que arrendemos y que nos cobremos por anticipado, suponiendo que sean rentas, que cobremos esas rentas pagadas por anticipado y que obviamente vamos a ir amortizando de manera
manera mensual, cargándole al pasivo diferido con abono al ingreso por la renta dentro del estado de resultados. Son de naturaleza acreedora y obviamente se representan en el pasivo en el pasivo diferido con estos conceptos. Mismo caso de los intereses cobrados por anticipado, que son aquellos intereses que si llegamos a hacer un préstamo o alguna actividad comercial por la cual se hayan devengado intereses a nuestro favor y los cobramos con antelación, pues obviamente también se representan como un pasivo diferido. Y la cuenta de capital, tiene movimiento al principio del ejercicio por la diferencia que existe entre el activo y el pasivo durante el mismo y por las nuevas aportaciones o retiros de capital que haga el propietario o los accionistas, en dado que sean dos, que sea una persona moral, y al terminar por la utilidad o por la pérdida neta y por el saldo que arroje la cuenta de gastos particulares. El saldo de esta cuenta es acreedor y expresa el valor del capital invertido por el negocio. Hay que recordar que el capital contable como tal nunca puede tener una naturaleza deudora, siempre tiene que ser acreedora. Solo que dentro de las cuentas de capital contable existe la utilidad o la pérdida, en dado caso, que es lo que nos genera nuestros estados de resultados. Si es pérdida es deudora y si es utilidad es acreedora, pero el capital, ya la suma de las aportaciones, las utilidades, no puede quedar, con naturaleza deudora. Ok, entonces eso sería respecto al capítulo número 12. Como ven, prácticamente es un repaso de las cuentas que ya vimos en los primeros capítulos cuando hablamos del balance general, y que obviamente son las principales cuentas que se utilizan en la contabilidad comercial. Aquí podríamos nada más comentar como un adicional que las cuentas de capital, pues obviamente también la utilidad o la pérdida va relacionada con las afectaciones que se hagan tanto en las cuentas de ingresos, costos y gastos dentro del estado de resultados, y que hace que nuestro capital aumente o disminuye por dichas variaciones. ¿Okay? Y bueno, continuamos con el siguiente capítulo. Este es un capítulo relativamente también muy corto, muy rápido, muy sencillo, pero sí que es importante que lo conozcan. Antes de iniciar a platicar este capítulo, me permito mencionarles todo lo que nosotros vemos en las facturas que nosotros a veces pedimos, si ya estamos trabajando en todas aquellas facturas que nosotros emitimos, en todas aquellas facturas que recibimos, viene un concepto. No me quiero meter ahorita en mucho tema, porque el IVA, hay tres tasas de IVA: el exento, la tasa cero y la tasa general, que es del 16%, a excepción de la región fronteriza norte, que es el 8% por un estímulo fiscal que hubo aproximadamente hace 3 años. Pero ahorita vamos a verlo de manera muy global. La mayoría de las empresas la mayoría de las personas que tenemos una actividad empresarial, y salvo algunos casos que ahorita vamos a mencionar, estamos obligados al pago de este impuesto, y no se diga las personas morales, que son las que persiguen un lucro, como en el caso de la contabilidad comercial que ya veíamos. Y es muy sencillo el cálculo del IVA. Vamos a poner dos ejemplos así bien sencillitos. Vamos a suponer que nosotros en el ejercicio vendimos 10,000 en el periodo, para poner un ejemplo muy sencillo, 10,000 pesos más IVA. Esos 10,000 pesos más IVA es un total de 10,000 por punto 16, son 1,600 de IVA. Nuestra factura va a ser 11,600 pesos. ¿Qué asiento contable hacemos? Vamos a suponer que la venta la hayamos efectuado de contado. Cargo a bancos por 11,600, con abono a ventas por 10,000 pesos y abono a IVA cobrado por 1,600. ¿Qué significa? Que si no tuviéramos gastos o no tuviéramos compras, lo que le tendríamos que pagar al gobierno son esos 1,600 pesos de IVA. ¿Por qué? Porque yo se los estoy cobrando a mi cliente y yo se lo tengo que enterar al gobierno federal. Sin embargo, vamos a suponer que así como tuve ventas por 10,000 pesos, también tuve compras y gastos por 9,000 pesos, lo cual me da un IVA de 1,440. Y así es como se calcula el IVA grosso modo: el IVA de mis ventas contra el IVA de mis costos y mis gastos. Si el IVA de mis ventas es mayor que el IVA de mis costos y mis gastos, al final del ejercicio voy a tener un IVA por pagar. Si el IVA de mis costos y mis gastos es mayor que mi IVA de mis ventas, voy a tener un impuesto a favor. En este caso, si tomamos en cuenta que son 9,000 pesos de compras y gastos,
el IVA es de 1,440 pesos. Si hacemos la confronta y decimos 1,600, que es el IVA de mis ventas, menos los 1,440, que es el IVA de mis compras y mis gastos, me da 160 pesos. Esos 160 pesos es lo que yo voy a pagar de IVA, porque reitero, a grosso modo así es como se calcula el IVA de mis ventas contra el IVA de mis costos y mis gastos. Si el caso fuera al revés, que yo haya vendido 9,000 pesos más IVA y haya gastado 10,000 pesos más IVA, pues obviamente en lugar de esos 160 pesos tenerlos que pagar, los voy a manifestar en la declaración como un saldo a favor, y ese saldo a favor en los siguientes periodos, si me sale a pagar se lo puedo rebajar, si me sale a favor lo acumulo lo que me salga en el siguiente periodo junto con esos 160, y cuando me salga un impuesto a pagar, ahí se hace el acreditamiento para que me quede el saldo en ceros o me vaya quedando en saldo después de los acreditamientos. ¿Okay? Cuando nació la ley del impuesto al valor agregado, fue publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre del 78, entró en vigor el 1 de enero de 1980. Reitero, es un tema muy sencillo, no me voy a meter a mucho tema, nomás que ustedes sepan que la tasa general del IVA es del 16% y que dicho impuesto entró en vigor en 2014. Hay que recordar que antes era del 15% y luego había una tasa para la zona fronteriza que era del 10% y así sucesivamente, pero en la actualidad es el 16% tasa general, región fronteriza 8%. ¿Okay? El impuesto al valor agregado también se paga en cada una de las etapas de producción y comercialización, pero no produce efectos acumulativos. Ese ya es un tema un poquito más de derecho fiscal, no lo vamos a tocar para no confundirlo. Lo importante es determinar o conocer cómo se determina su IVA, su pago. ¿Quiénes están sujetos obligados al pago de estos impuestos? De acuerdo a la ley o al artículo 1 de la ley del IVA, están obligados al pago del mismo las personas físicas y morales que en el territorio nacional, es decir, dentro de la República Mexicana, realicen los actos o actividades siguientes. Y aquí dice personas físicas y morales. Ojo, aquí también es importante mencionarlo y creo que ahí más adelante viene. Personas físicas con actividad empresarial, personas físicas por arrendamiento y personas físicas por honorarios, a excepción de algunas que vamos a mencionar. Pero las personas físicas bajo el régimen de sueldo y salario no están. Estamos obligados al pago del IVA porque es un impuesto al consumo. Si nosotros vamos y adquirimos un bien, pues ya viene incluido el impuesto al valor agregado, más sin embargo no estamos obligados a presentar declaración. ¿Okay? ¿Quiénes están obligados? Los quienes enajenen bienes, comercialicen bienes o produzcan bienes, presten servicios personales independientes, que son los honorarios, otorguen el uso o goce temporal de bienes, los arrendamientos, que importen bienes o servicios, que son las importaciones. Enajenación. ¿Quiénes enajenan bienes? ¿Qué es la enajenación de bienes? Consiste en toda transmisión de propiedad, aún en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. Se considera que se efectuó la enajenación en el momento que efectivamente se cubren las contraprestaciones y sobre todo el monto de cada una de ellas, como venta, donación o cesión de derecho o de dominio que se tiene por un bien de propiedad. Transmisión de propiedad por causa, muerte y donaciones no se considera enajenación la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte. Aquí que nos dice que cuándo se va a considerar la enajenación y por la cual estamos sujetos al pago del IVA, cuando efectivamente se cubran las contraprestaciones. Es decir, que si yo hago una enajenación o si la cobro, se cubre la contraprestación, en ese momento estamos obligados al pago del impuesto al valor agregado. Servicio, ¿quiénes más estamos obligados de acuerdo a esto? Los que presten servicios personales independientes. Para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios personales independientes la prestación de hacer que se realice de una persona a otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y nombre o clasificación que dicho acto le den otras leyes, el transporte de personas y bienes, el seguro, el afianzamiento, el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología y toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o uso o goce temporal. Es decir,
todos los servicios deben de gravar el IVA. ¿Cuáles son la excepción a los sueldos? Hay excepción a los sueldos y salarios, que es los que les mencioné ahorita. Las personas físicas no están obligadas a pagar o presentar declaración por el IVA y ciertos honorarios. No se considera prestación de servicios personales independientes la que presta de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los impuestos, ni los servicios por los que se recibe ingresos de la ley del impuesto sobre la renta que asimile dicha remuneración. Esto habla a los que somos asalariados, o sea, no estamos obligados al pago del IVA, al menos de manera vía declaración, porque pues sí lo pagamos porque es un impuesto al consumo, pero no estamos obligados a su determinación, a su interior, a la Secretaría de Hacienda. Y obviamente lo que menciona ahí, que son los asimilados a sueldos. O a salarios. El uso o goce temporal de bienes, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto independientemente de la forma jurídica que el efecto utilice, por lo que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Aquí seas persona física o moral y que tú tengas, que rentes o arrendes propiedades que le permitas el uso o usufructo de forma jurídica de bienes tangibles, es un arrendamiento. ¿Okay? Importación y exportación de bienes. Se considera importación e introducción al país de bienes, la adquisición por personas residentes del país de bienes intangibles enajenados por personas no residentes en él, y así como el uso o goce temporal en territorio nacional de bienes intangibles proporcionados por personas no residentes en el país, el uso o goce temporal del territorio nacional de bienes tangibles cuya entrega del material se hubiera efectuado en el extranjero, el aprovechamiento en territorio nacional de los servicios que se presten por no residentes en el país. Todo eso es considerado como importación y exportación de bienes. ¿Cuáles son los que están exentos de IVA? Que les mencionaba yo que era el 16 y el 8 de la regla general, pero también existen artículos y servicios que son exentos de IVA, como en el caso de los medicamentos no graban IVA, el agua no gaseosa compuesta, los vegetales que no hayan sido industrializados, la joyería, los libros y las revistas. ¿En qué momento se causa el impuesto? En la prestación de servicios se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que se cobren efectivamente las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en que lo efectúa. Dicho otorgamiento cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. Aquí esto es bien importante. En la actualidad es bien sencillo. Sea persona moral o sea persona física, si yo emito una factura a crédito, si soy persona física con actividad empresarial, estoy obligada únicamente a pagar el ICR. Pero si no me han pagado la factura, nada más pago el ICR, pero el IVA no lo voy a pagar hasta que me cubran la contraprestación. Y es el mismo caso de las personas morales. Por eso cuando hacemos una factura, ahora con la nueva facturación electrónica dice que si es una factura PPD, que si es PUE, que significa que si es pagada en parcialidades o de manera diferida, o si es pagada en una sola exhibición, bajo qué método fue. ¿Por qué es importante esto? Porque es la forma en la que el SAT se da cuenta si las facturas que estamos emitiendo son cobradas o no en el momento. Si nosotros emitimos una factura con PUE, significa que en automático tenemos la obligación de pagar ese IVA, obviamente contra el que tengamos de nuestras facturas que hayamos pagado también. En pocas palabras, el IVA se determina del IVA de mis ventas contra el IVA de mis gastos y mis costos, pero que efectivamente hayamos cobrado y que efectivamente hayamos pagado. ¿Okay? Eso es bien importante. Cálculo del impuesto, si se le aplica al valor de la enajenación de la prestación de servicios, el uso o goce temporal o la importación de bienes, la tasa que para el caso señala la ley. En todas las compras existe un subtotal y un total a pagar, ya lo mencionamos hace un instante. El subtotal se refiere al pago del producto o servicio sin la tasa del IVA. Muchas veces creemos que el total que pagamos es el valor, no, el valor es el subtotal más el IVA, y el IVA es un impuesto que se tiene que determinar como lo mencionamos ahorita. Cualquiera que sea el precio del subtotal de tu compra, lo multiplicas por 0.16 y el resultado que se obtenga es lo que se le agrega al precio final, que es el impuesto al valor agregado.
La declaración, el pago mensual, los contribuyentes, ¿qué nos dice el Código Fiscal de la Federación? Que los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. No es otra cosa más que un pago provisional. Las personas morales y las personas físicas con actividad empresarial, así como los horarios y los arrendamientos, están obligados a presentar los días 17 su declaración del mes anterior. Por ejemplo, ahora el 31 de marzo, el 17 de abril tienen que presentar su declaración correspondiente al mes de marzo, mensual, ¿ok? Y obviamente en eso vamos a declarar cuánto IVA efectivamente cobré y cuánto IVA efectivamente pagué y el diferencial. Si nuestro IVA de ventas cobrado fue mayor que nuestro IVA pagado de nuestros costos y gastos, vamos a tener un impuesto por pagar. Si nuestro IVA de gastos y costos es mayor que nuestro IVA de cobrado en nuestras ventas, pues vamos a tener un impuesto a favor y ahí se tiene que declarar. Obviamente esto ya no se hace en oficinas autorizadas, esto se hace a través de la página del SAT, que es el órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que es el órgano recaudador de los impuestos. ¿Okay? El registro del IVA, para llevar un control del impuesto al valor agregado se establecen dos cuentas para su registro. En una se traslada el impuesto a los clientes y el que repercute en los proveedores. El IVA por pagar es el IVA que le cobramos a nuestros clientes y el IVA acreditable es el IVA de nuestros costos y nuestros gastos que pagamos a acreedores y proveedores. Si este es mayor que tenemos impuestos. O sea, si el IVA por pagar es mayor que el IVA acreditable o el IVA cobrado es mayor que el IVA acreditable, tenemos un impuesto a pagar. Si nuestro IVA acreditable de costos y gastos es mayor que el IVA por pagar, tenemos un impuesto a favor. El IVA por pagar es cuenta de pasivo a corto plazo de naturaleza acreedora, también se representa dentro del pasivo circulante en la cuenta de impuestos por pagar, aunque no la mencionamos, ahí va reflejada, así como existen impuestos por pagar en el pasivo circulante, y existen impuestos por recuperar a favor dentro del activo circulante. El IVA por pagar se abona del valor del IVA que el contribuyente traslada, carga o cobra a sus clientes, y también se le denomina IVA causado o IVA trasladado. El IVA acreditable es una cuenta de naturaleza deudora porque está dentro del activo circulante en el rubro de activos por recuperar, de impuestos por recuperar o a favor, y se carga del IVA que al contribuyente le trasladan o repercuten sus proveedores o acreedores. El IVA acreditable también se denomina IVA por acreditar o IVA repercutido. El valor entero del IVA se determina restando el IVA del IVA por pagar al IVA acreditable, es lo que mencionábamos ahorita, IVA por pagar menos IVA acreditable. Ya mencionamos que si el IVA por pagar es mayor, vamos a tener un impuesto por pagar, y si el IVA acreditable es mayor, vamos a tener un impuesto a favor. ¿Ok? Bueno, eso sería todo respecto al IVA, con lo que terminaríamos el capítulo número 14. Son dos capítulos relativamente cortos, sencillos. No vimos el tema de las cuentas que se emplean en la contabilidad comercial, y en el otro vimos lo que viene siendo el IVA, que es un impuesto al consumo. Es un impuesto al consumo ya que se traslada de manera directa. Es un impuesto por el cual estamos obligados a presentar declaración mensual todas las personas físicas y morales que caigamos en los rubros que ya mencionamos del artículo número 1 de la ley del IVA, y que de manera muy genérica se calcula restando del IVA de nuestras ventas, del IVA de nuestros costos y gastos, y cualquiera, si es mayor el de las ventas, pues vamos a tener un IVA por pagar, y si es mayor el de los costos y gastos, vamos a tener un IVA a favor. Se tiene que presentar de manera mensual a través de la página del SAT y forma parte de las obligaciones tanto de personas físicas como morales. Existen algunas excepciones al IVA, como el caso de los medicamentos, los libros, la joyería, etc. ¿Ok? Y pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda del capítulo visto el día de hoy, para ya cerrar la clase del día de hoy. ¿Algún comentario, alguna duda?
No, bueno. Bueno, los dejo entonces. Si ya no tenemos por el día de hoy ningún comentario, ninguna duda, les agradezco su participación y su asistencia. Les encargo mucho su tarea. Comentarles nuevamente que esta fue nuestra última sesión síncrona de aprendizaje. Ya la próxima semana, el lunes 1 de abril, 3 de abril, perdón, solo daremos una sesión de repaso previo al examen final. Y ya para hacer una despedida formal del curso. Les agradezco mucho su tiempo, les encargo mucho su tarea y nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Brian. Gracias a ti, Brian.